Y sentí eso desde muy pequeño. Hasta que descubrieron, por ejemplo, los rayos X, el infrarrojo, largas longitudes de onda, etcétera, se pensaba que todo lo que había era el espectro visible. Y más tarde quedó claro que había mucho más. Y creo que está bastante claro ahora en la física actual que hay un montón de cosas sucediendo que no percibimos y que de hecho generan la parte que sí percibimos. Así que cuando tenía 7 años me di cuenta de esto. Tuve experiencias que me hicieron darme cuenta de esto. Así que cuando cumplí los 10 años y entré en mi primera clase de geometría, y el profesor se acercó a la pizarra y dijo: hoy vamos a aprender las dimensiones. Pensé, ya está. Oh, Dios mío, por fin alguien va a explicarme qué es este otro mundo. Estas otras dimensiones que sentí que existían. Y estaba realmente emocionado. Dios mío, por fin un adulto que me va a hablar de algo real. Algo que tiene sentido para mí. Así que el profesor empezó la lección y me sentí muy, muy decepcionado. No me contó nada acerca de las dimensiones que estaba experimentando a mi temprana edad. Pero en realidad me proporcionó una de las mayores claves para la evolución de esta teoría, para sus conclusiones y luego para su demostración, la cual está siendo actualmente revisada por expertos en muchas universidades de los Estados Unidos, por parte de científicos que la están examinando, de la NASA, etcétera. Así que es realmente emocionante. Y eso, a la edad de 10 años, marcó una gran diferencia. Lo que el profesor hizo fue acercarse a la pizarra. Y diremos que es nuestra pizarra. Y dijo: el punto es la dimensión 0 y no existe. Y pensé, muy bien, puedo verlo, pero no existe. Y ya sabéis, estaba cerca de la puerta, al fondo de la clase. Siempre estaba lo más cerca posible de la puerta porque siempre tenía tantos problemas en la escuela. Y pensé, de acuerdo, lo que sea, si tienes un punto que no existe, puedo pasar con eso por el momento. Vale, y luego dijo, esta es una serie de puntos que juntos hacen una línea. Y dijo que esta era la dimensión 1 y tampoco existe, todavía no tiene volumen. Eso me parece consistente. Luego juntó unas líneas que estaban hechas de puntos, resultando en un plano. Lo llamó 2D y dijo, esta es la dimensión en la que vienen vuestras historietas de cómic. Tampoco existe, todavía no tiene volumen. Bueno, hasta ese momento, aunque era un enfoque algo raro, era consistente. Pero luego hizo algo que parecía un milagro. Cogió 6 de estos planos y los juntó en la pizarra. Hizo un cubo. Y dijo, esta es la dimensión 3, 3D, aquella en la que existís. Estaba en el fondo de la clase y pensé, oh, Dios mío, ¿cómo es eso posible? Y pude ver que todos los otros niños de la clase estaban, ¿eh? Pero nadie decía nada. Yo no iba a levantar la mano porque sabía que lo siguiente era que la puerta se abriría y me echarían de nuevo. Así que no quería hacer eso, por lo que no dije nada. Pero no tenía sentido porque ese era un cubo de misterio. Porque si tienes un punto que no existe, eso hace una línea que no existe, que hace un plano que no existe. Pegas 6 planos inexistentes, no obtienes existencia.
todo lo que obtienes es inexistencia hasta el cuarto. ¿De acuerdo? Eso no tiene nada que ver con la existencia. Solo tienes un puñado de puntos inexistentes juntos, por lo que nada existe, y eso no era lógico. Y yo tengo tendencia a ser un ser humano extremadamente lógico. Y resulta que más tarde descubrí que Buckminster Fuller tuvo el mismo problema en la escuela. Escribió sobre ello en su libro. Y tampoco entendía cómo esto funcionaba. Y no pensaba que fuera correcto. Y de hecho, a lo largo de mi investigación descubrí que este es un enigma antiguo. Es mencionado en manuscritos antiguos de Oriente Medio. Y existen todo tipo de tratados sobre este problema, a pesar de que este problema es la base de nuestra comprensión de la física y las dimensiones. Y todo nuestro conocimiento, de hecho, se basa en él. Y eso crea muchos problemas. Este simple enigma, que está por resolver, ha generado todo un conjunto de distorsiones en nuestra sociedad y en el modo en el que hacemos física y el modo como entendemos el universo y cómo nos relacionamos con él. Hoy veremos este error reaparecer y mordernos el culo cada vez que doblemos la esquina. Cuando, mucho más tarde, me llevaron a Georgia para hacer una conferencia, una especie de debate con otros físicos muy conocidos, muy bien considerados, gente mayor que tenían allí sus estudiantes. Y estábamos hablando, había algunos estudiantes, entraban y salían, examinábamos ecuaciones, había todo ese material en la pizarra. Y me presenté con este libro, es el único que tenía. Quizá tenía otros pocos, pero ese era mi libro principal, se llama Gravitación. Es un libro clásico sobre ecuaciones relativistas. Está escrito por Misner Thorne y Wessler, Leyendas de la Física. Wessler había trabajado con Einstein. Y es un tocho, como veis, y por eso se llama Gravitación. Cuando lo coges aprendes todo lo que hay que saber sobre la gravedad. Estaba revisando todas las ecuaciones y noté que los físicos se estaban empezando a enfadar conmigo. Estaba revisando todo lo que piensan de la dinámica del universo y la expansión del universo y todo eso, y finalmente les dije, de acuerdo, si entiendo bien vuestro modelo. Y abrí Gravitación por la página 719 y les dije, si esto es correcto, entonces el universo es algo parecido a esto. Lo cual te muestran, al cabo de unas 1000 ecuaciones, el modelo de universo es un globo con peniques enganchados. Así que lo que haces es coger un globo, coges un puñado de peniques y cola y pegas los peniques al globo. Y los peniques representan las galaxias. Y luego, a medida que el globo se infla, las galaxias se alejan las unas de las otras, generando la expansión universal que observamos con el Hubble. Se llama constante de Hubble, o la expansión de Hubble. Y se observa de varias maneras, incluyendo telescopios. Así que estoy revisando esto con ellos. Y hay que pensar que estos tipos son físicos consumados. Me están mirando como diciendo, oh Dios mío, esto es de parvulario. Y si no sabes esto, deberías volver a casa a estudiar un poco más antes de desperdiciar nuestro tiempo. Así que les dije, lo que quiero saber es dónde está la ecuación,
porque realmente he revisado todo vuestro material. ¿Dónde está la ecuación para este tipo? Y la habitación quedó en silencio. Y les dije, bueno, ¿sabéis? Este es un elemento de la dinámica. Y les dije, si seguís dibujando, si no os detenéis en la cara y seguís dibujando el resto del modelo, os daréis cuenta que cuando el globo se expande, los pulmones se contraen. Para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Primera ley de la física. Eso dolió. Todos tenían la mirada vacía y había tanto silencio en la habitación que podíais oír un alfiler caer. Y pude ver a mi querido amigo y patrocinador haciendo... Estás haciendo daño. Bastante obvio. Totalmente pasado por alto. Evidentemente, si el universo se está expandiendo, algo se está contrayendo. Y esa dinámica de expansión sería una retroalimentación. Expansión, contracción, expansión, contracción. Y tendría una estructura topológica muy concreta. Es decir, tendría una forma muy concreta, tendría una dinámica muy específica para que las cosas se expandieran y luego se contrajeran y así sucesivamente. Así que cuando piensas sobre ello, y estuve pensando durante años, si irradias, si estudias el universo, descubres que todo irradia. ¿Dentro de qué? ¿Hacia qué irradia? En el vacío. El vacío del espacio. Bueno, entonces el vacío no puede considerarse vacío, ¿verdad? Porque no se pierde ni se gana energía. Por tanto, si todos los soles, todas las estrellas, todas las galaxias, todos los agujeros negros, todo lo que vemos irradia en el vacío, entonces el vacío tiene que estar lleno. Lleno de energía. Y me parecía evidente que entonces el vacío debe ser el lado de contracción del horizonte de eventos, el lado de contracción de la estructura de la realidad, la parte que no vemos. ¿Por qué? Porque se está contrayendo hacia el infinito, alejándose de nosotros. Lo percibimos como vacío. Así que no entendía eso y recordé mi primera clase de física. De nuevo estoy muy emocionado. Ahora tengo unos 16 años y estoy yendo a mi primera clase de física. De hecho, tengo 14 o 15 años o algo así. Y pienso, Dios mío, hoy voy a ir a mi primera clase de física. Voy a aprender todo sobre los átomos y la realidad. Así que una vez sentado, lo primero que hice fue levantar la mano. Y bueno, el profesor no me conocía, así que me preguntó qué quería. Y le dije, ¿qué es un átomo?
Y me sorprendió la respuesta, pensé que lo explicaría. ¿Qué diablos es un átomo? Y él dijo, oh, eso es demasiado complejo para una primera clase de física. Y de hecho, no estamos del todo seguros de lo que es un átomo. Y pensé, ¿eh? ¿Quieres decir que a pesar de todos los años de estudios físicos, todavía no sabéis lo que es un átomo? ¿Cómo podéis saber qué son las otras cosas entonces? Así que no lo comprendí, pero una cosa que dijo es, algo que sabemos es que el átomo es un 99,99999% espacio. Y pensé, oh, espacio. Mayoritariamente espacio. Todo lo que veis, todo lo que tocáis, todo es mayoritariamente espacio. 99,99999%, eso se incluye a todos. Vosotros sois un 99,99999% de espacio. Y me dije, espera un segundo. El universo está conectado por una fuerza invisible. ¿Sí? ¿Qué sería aquello que conectara todas las cosas? Espacio. Eso es lo único que está en todos los lados. Y eso es lo único en lo que toda la energía irradia. Así que empecé a pensar que quizás sucedía todo lo contrario. Quizá el átomo es solo el resultado de una división en el espacio. Ajá. Igual que la estructura fractal que acabamos de ver. Divisiones del espacio hasta el infinito. Ahora empieza a parecer un poco distinto, ¿verdad? ¿Os duele la cabeza? Si os ocurre, está bien, es normal, no os asustéis. Se os pasará. Pero imaginad que estáis tocando música. Necesitáis silencio para poder cortarla. Para hacer la música, para crear un ritmo. Si estáis creando la realidad, necesitáis espacio para definir la realidad en el medio. Por tanto, el espacio, la realidad podría ser simplemente varias resoluciones, varias divisiones del espacio en un vacío con estructura fractal. Lo cual es parte de algunos de los cálculos que acabamos de publicar. Se está volviendo extremadamente popular el concepto de un vacío estructurado, un vacío energético estructurado en física avanzada. Por tanto, indagué un poco más después de esa primera clase de física y encontré algo que me dejó mudo. Lo descubrí mucho más tarde. Y dice así, está en gravitación. Actualmente la teoría cuántica de campos se deshace mediante un proceso de renormalización de una densidad energética en el vacío que sería formalmente infinita, si no fuera eliminada mediante la renormalización. Bueno, gente, si no sabéis lo que es la renormalización, es lo que intentaron hacerme a mí en la escuela. No funcionó muy bien, ¿lo veis? Ahora hablaré de la renormalización, pero aquí, densidad energética en el vacío, que sería formalmente infinita. Eso significa que la física actual de partículas subatómicas, física cuántica,
debe disponer de una enorme cantidad de energía en el vacío para que toda su física funcione. ¿Por qué intentan eliminarla mediante la renormalización? Ahora os lo explico. Hay dos tipos de infinito en física. Eso suena incoherente, pero es así. Un infinito es para cantidades infinitamente pequeñas. Mezcláis esa cantidad con esa otra y la aproximáis. Lo infinitamente pequeño, llegado a cierto punto, dices, no importa, son solo trocitos, infinitamente pequeño. Está bien, puedes ignorar lo infinitamente pequeño. Y luego hay otro infinito que tiene un nombre técnico que se encuentra en los libros de física. Y ese nombre es infinito asqueroso. Sí, se usa a menudo en física. El infinito asqueroso no es lo infinitamente pequeño, es lo infinitamente grande. Y cuando te encuentras con algo infinitamente grande, no puedes decir, voy a ignorarlo. Voy a ignorar una cantidad infinita de energía. No lo creo, debes hacer algo con eso. Y es por eso que lo llaman asqueroso, porque es como, oh Dios mío, ¿qué hacemos? Tenemos una cantidad infinita de energía en el vacío. Nadie va a creernos. Así que en física, si encuentras un infinito asqueroso, debes deshacerte de él, de alguna forma. Si no, tu teoría no es buena y es descartada. Y se les ocurrió un modo de deshacerse de él usando un proceso de renormalización. Básicamente cogen el número infinito y lo cortan. Y luego intentan meterlo debajo de la alfombra, en algún sitio, y no hablan de ello. Así que, básicamente, puedes tener un doctorado en física y nunca haber oído que la densidad del vacío es infinita a la distancia de Planck. Se llama fluctuación cuántica. Ahora se habla más de ello por distintos motivos. Así que está volviéndose más popular y la gente, hace solo unos años, si hablabas con alguien sobre la densidad infinita del vacío, te miraban y decían, ¿de qué estás hablando? Creen que estás hablando de la cámara de vacío de algún laboratorio. Así que, ¿cómo renormalizaron esto? Bueno, cogieron algo llamado distancia de Planck. Y no voy a entrar en detalles acerca de cómo derivaron a este número. Pero tiene que ver con las ecuaciones de Schrödinger. Y la distancia de Planck es 1,616.10 elevado a menos 33. Es un puntito muy, muy, muy pequeño. Y básicamente dicen que este puntito es lo más pequeño que crea el universo. Dibujaremos el puntito. Aquí está mi longitud de Planck. Y dicen que el universo llega hasta algo así de pequeño y luego se para. Es como, ya está, me largo. Esto ya es suficiente pequeño. Ya no voy a hacer nada más pequeño. De acuerdo. Y luego lo que hicieron es ver cuántas de estas longitudes de Planck cabrían en un centímetro cúbico de espacio
para intentar renormalizar la densidad infinita del vacío, para obtener un número aproximado. Así que apilaron las longitudes de Planck dentro de 1 centímetro cúbico de espacio, básicamente, y calcularon que la densidad de la longitud de Planck tendría que ser 10 elevado a 94 gramos por centímetro cúbico. 10 con 94 ceros de estas longitudes de Planck en 1 centímetro cúbico de espacio. Bueno, ahora tenían un número finito. Pero, ¿cuál es ese número finito? Dejad que os dé una idea. Si cogéis todas las estrellas del universo que observamos con el mayor telescopio sobre la Tierra, en realidad, de la Tierra, el Hubble, y vemos 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia tiene unos 300.000 millones de estrellas, la mayoría más grandes que nuestro sistema solar, ¿correcto? Si cogieras todo eso con un enorme compactador de basura y lo aplastaras en 1 centímetro cúbico de espacio, aún así no tendrías 10 elevado a 94 gramos por centímetro cúbico de densidad. Nos quedaríamos cortos. De acuerdo. Así que tenéis un número finito, ¿no? A mí me parece que es bastante infinito. Quizá deberíamos aprender a tratar con los infinitos, en lugar de intentar renormalizarlos. ¿Por qué? ¿Lo sabíais? Hay gente que consiguió un premio Nobel por esto. O sea que 10 elevado a 94 gramos por centímetro cuadrado es de hecho lo que se llama la densidad de fluctuación del vacío en el espacio cuántico. Es decir, que el vacío no está vacío. Es extremadamente denso. ¿Por qué parece vacío entonces? No parece que sea tan denso, a menos que hayas pasado la noche en el Burning Man. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo puede el vacío ser tan denso? Bueno, si el vacío está en todas partes y es infinito en su naturaleza, entonces está en perfecto equilibrio. Y si está en equilibrio perfecto, no lo percibirás de ninguna manera. Puede tener infinitas fuerzas dentro, pero si está en perfecto equilibrio, no sabrás que está ahí. Igual que un pez en el océano, en el agua, nunca sabrá que está dentro del agua. Hasta que lo saques fuera del agua y sienta una densidad distinta. No hay manera de que nosotros podamos sentir un vacío distinto. Por tanto, nos imaginamos que el vacío está vacío cuando, de hecho, está lleno. Y nosotros mismos podemos llegar a esas conclusiones simplemente dándonos cuenta de que si todo está irradiando en el vacío no puede estar vacío. Así que estaba asombrado y pensé, bueno, de acuerdo. Pasemos a esto. El universo se está expandiendo. El vacío se está contrayendo hacia el infinito. Y toda la realidad emerge de la retroalimentación entre la expansión y la contracción. Entonces parece evidente que la parte expansiva sería la parte de radiación electromagnética del universo y la parte en contracción sería la curvatura
del espacio-tiempo y la energía del vacío yendo hacia una singularidad en el centro del sistema. Por tanto, sí, voy a explicarlo. Se volvió muy evidente que básicamente, si hay una parte expansiva y una contracción del universo, la parte expansiva es la que percibimos como realidad, que es la emisión electromagnética e irradiante que vemos. Una estrella, un planeta, un átomo, todos irradian energía y por eso los vemos. Y la parte en contracción que no vemos sería la energía del vacío curvándose, el espacio-tiempo curvándose hacia sí, generando una singularidad, generando el campo gravitatorio. Así que ahora tenía un presentimiento acerca de la relación entre el electromagnetismo, la radiación y la gravedad. La gravedad hacia la singularidad. La gravedad yendo hacia una singularidad, el espacio-tiempo curvándose hacia una singularidad. Ahora, más tarde, me di cuenta de que esa no era una idea tan extravagante. Porque cuando Einstein escribió sus ecuaciones de campo, no las resolvió. Einstein solo escribió las expresiones, 10 ecuaciones diferenciales. Él no pudo resolverlas. Un físico que estaba luchando en el frente ruso, mientras esquivaba balas, se esforzó para resolver esas ecuaciones después de ser publicadas. Se llamaba Carl Schwarzschild y generó la llamada solución de Schwarzschild. En cuanto resolvió las ecuaciones de campo de Einstein, mandó un papel a Einstein con los resultados. Entonces Einstein lo presentó en la Academia Alemana de la Ciencia y se convirtió en la primera solución de las ecuaciones de campo de Einstein, lo cual todavía usamos hoy. Carl Schwarzschild falleció al cabo de 2 semanas en el frente y nunca tuvo tiempo de dar mayor complejidad a la solución. Básicamente lo hizo sin hacer rotar el campo. Al principio estaba intentando aproximar, de modo que no tenía una métrica en rotación y veremos más sobre esto más tarde. La primera solución a las ecuaciones de campo de Einstein fue un agujero negro. Se llama singularidad de Schwarzschild. Hizo un agujero negro. Pero ya que cuando vas hacia una singularidad con las ecuaciones de campo de Einstein, van hacia el infinito asqueroso. Esa parte es ignorada. Se llama parte no lineal sin resolver de las ecuaciones de campo de Einstein. Por tanto, solo utilizamos la parte débil del campo gravitatorio, la parte que no se está curvando mucho hacia una singularidad, la parte que es mucho más débil al exterior de la singularidad. ¿Veis dónde voy con esto? Oh, Dios mío. Un descuido enorme. Una cantidad infinita de singularidades simplemente desechadas, porque no encajaba con nuestros conceptos. Fijaros en la torsión, la rotación. ¿Os dais cuenta de que las actuales ecuaciones de campo de Einstein no incluyen la torsión?
Lo que hicieron fue eliminar la torsión uniendo al observador al objeto en rotación. De modo que no tuvieran que ocuparse del efecto Coriolis o la torsión. Bueno, pues si haces eso, tienes todos los números para que acabes echando en falta el 98% de la masa del universo, que es exactamente lo que ocurre en la cosmología actual. Pero en lugar de revisar su enfoque de la energía, la torsión, etc., se inventaron un nuevo tipo de materia que llamaron materia oscura y simplemente la enchufaron a la ecuación para hacer que funcionara. Algún tipo de materia oscura que no irradia y que nadie puede detectar. Muy conveniente. A tus ecuaciones les falta el 98% de la masa que hay allí fuera. Y en lugar de revisar tus ecuaciones, simplemente les enchufas un poco de materia oscura. Esto no es lo que yo considero física de calidad. Hay mucho que decir sobre esto. El concepto de que el universo siempre va hacia mayor desorden queda en entredicho mediante la observación simple. La ley de entropía es violada mediante simple observación. Y voy a explicar algo más sobre esto esta tarde. Así que recordármelo. Pero no tenemos tiempo de verlo ahora. Pero básicamente hay pruebas, incluyendo vuestra propia existencia. Si cogéis vuestro ADN y lo unís por los extremos, bueno, descubriréis, ante todo, que en una célula hay 1,80 metros de ADN. Esto es del proyecto Genoma. Y si consiguierais los 1,80 que hay en una célula y los unierais con los otros 1,80 de todas las otras células de vuestro cuerpo humano, podríais dar la vuelta con vuestro ADN 5 millones de veces alrededor del mundo. Eso es cuánto ADN hay en vosotros ahora mismo para que existáis. Esa no es una señal de desorden. Esa es una señal de una cantidad extrema de orden, organización y complejidad. Esto es curioso y voy a terminar con esto. Solo para que lo sepáis, la física cuántica son tonterías. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX comprendimos que los átomos tenían electrones. Cuando descubrimos el electrón, esta cosa disparatada, este electrón pequeño y loco, seguía una trayectoria circular alrededor del núcleo atómico. ¿Estáis bien? Voy a terminar esto antes de ir a comer. Este electrón no paraba de girar. Si coges las actuales leyes de conservación de la energía, son denominadas leyes naturales, son las leyes que fueron escritas por Newton. Sí, las leyes de entropía. El electrón debería haber irradiado toda su energía en segundos, en milisegundos después del Big Bang, estrellarse contra el núcleo y todos los átomos deberían haberse alejado. No deberían existir átomos. Así que cuando descubrieron el electrón, electrones con carga negativa girando alrededor de un núcleo cargado positivamente, y no perdía la velocidad. De hecho, el electrón orbita casi a la velocidad de la luz, 99,999% de la velocidad de la luz. No pierde velocidad, tampoco. No hemos visto ningún electrón perdiendo velocidad. Así que ese era un problema conceptual importante. Al descubrir esto,
Pues en lugar de volver a examinar las leyes de Newton, inventaron un nuevo tipo de física y la llamaron física cuántica. Dijeron, el primer axioma de la física cuántica es: no nos importa la casualidad. Ese es el primer axioma de la física cuántica. Eso significa que no nos importa qué hace que esto gire. Vamos a evitar ese problema diciendo que no nos importa, que nos da igual. Y si nos preguntan sobre ello, les diremos que vayan a ver a su predicador o vayan a la iglesia o lo que sea. Nosotros no respondemos a esa pregunta. Y empezaron desde aquí y dijeron, a este nivel energético del electrón lo llamaremos cuanta. Y luego cuantificaremos el siguiente nivel del electrón y el siguiente. Y escribieron las matemáticas de modo que pudieran predecir el primer orbital electrónico, el átomo de hidrógeno. Y luego realizaron aproximaciones con el resto de átomos a partir de ese. ¡Oh, Dios mío! Sin explicar nunca por qué esta cosa giraba sin perder velocidad. ¿De acuerdo? Esta tarde veremos por qué esto es un problema. Bueno, lo vamos a ver ahora, porque si no esta tarde, no os acordaréis. Pero básicamente, lo que ocurre es que fijaos en esta afirmación. Las leyes de Newton tratan sobre la conservación de la energía. Si un sistema no interactúa con su entorno de ninguna manera, así es como empiezan todas. Entonces ciertas propiedades mecánicas del sistema no pueden cambiar. A veces son denominadas constantes de movimiento. Se dice que estas cantidades son conservadas y las leyes de conservación resultantes pueden ser consideradas los principios más fundamentales de la mecánica. Se llaman leyes naturales. En mecánica, ejemplos de cantidades conservadas son la energía, el momento y el momento angular. Estas leyes de conservación son exactas en un sistema aislado. Toda nuestra física actual se basa en esto. Nadie se molestó en preguntar qué diantre es un sistema aislado. Abrir un libro de física y buscar sistema aislado. Un sistema aislado comprende un conjunto de materia que no interactúa con el resto del universo en absoluto. Y por lo que se sabe, tales sistemas no existen en realidad. Así que ahora tienes todas nuestras leyes naturales basadas en algo que no se encuentra en la naturaleza. Ese es un gran problema. Y es por ello que no hemos comprendido el electrón y el átomo. Porque el electrón y el átomo y todo lo que hay en el universo está interrelacionado. Nada de sistemas aislados. Nada está a resguardo de la gravedad y la fuerza electromagnética tiene un rango infinito. Pero con tal de centrarnos en principios básicos, es útil, esto es discutible, postular tal sistema para clarificar la naturaleza de las leyes físicas. Esto es discutible. En particular, puede postularse que las leyes de conservación
son exactas cuando se refieren a un sistema aislado que acabamos de ver que no existen. Eso es pensamiento circular. Aquí es donde los fractales vienen al rescate, porque en un fractal cada sistema está relacionado con todos los otros sistemas. Y cuando escribes las matemáticas, la física, estás considerando todo el resto de componentes que existen para que ese sistema exista. La nube electrónica y el átomo son continuos, porque constantemente interactúan con el resto del universo. Irradian energía, y esa energía, con el tiempo, vuelve a curvarse hacia sí para generar gravedad, y así sucesivamente. Y cuando empiezas a verlo de ese modo, entonces puedes hacer algo realmente elegante. Entonces puedes imaginarte las partículas subatómicas. Otra cosa que la física cuántica hizo, cuando descubrieron el núcleo atómico, ahora estaban con el agua al cuello, ¿verdad? Cuando descubrieron el núcleo atómico, se percataron de que los protones estaban todos cargados positivamente y apretados juntos en un espacio diminuto en medio del átomo. Ellos calcularon, ¿sabéis que cuando intentáis coger dos imanes y los juntáis por el mismo polo, se repelen? Bien, pues intentaron calcular cuánta fuerza. De acuerdo, lo que estaba diciendo es que cuando los físicos cuánticos descubrieron que los protones estaban todos juntos en el centro del átomo, calcularon cómo las partículas positivas podían estar tan cerca. Tendría que haber una fuerza enorme que las mantuviera unidas, porque tienden a alejarse las unas de las otras, porque están cargadas positivamente. Calcularon la fuerza necesaria para mantenerlas unidas y llamaron a esa fuerza interacción fuerte. Y en esencia se inventaron una nueva fuerza, sin decir cuál era su origen. ¿Recuerdas? Porque la física cuántica dice, no nos importa la casualidad, podemos inventarnos lo que queramos. Así que simplemente se inventaron una nueva fuerza, no dijeron cuál era su origen. De hecho, cuando descubrieron los quarks, estos tenían que estar apiñados también. Así que llamaron a la interacción fuerte la fuerza de color para el nivel de los quarks. Se inventaban fuerzas. Y ellos, en esencia, lo que estoy diciendo es que si consideras que los quarks y protones son agujeros negros diminutos y calculas los agujeros negros tienen un campo gravitatorio, si calculas el campo gravitatorio de estos agujeros negros diminutos, entonces la gravedad de estos agujeros negros diminutos que generan es suficientemente fuerte para mantener las partículas unidas. Y no hacen falta la interacción fuerte o la fuerza de color. Básicamente, eso eran simplemente inventos de la física moderna. ¿Lo entiendes? Así que, de repente, uno de los problemas de la física actual es que no pueden relacionar la gravedad con la interacción fuerte y débil a nivel atómico. Eso se debe a que se inventaron fuerzas que no se corresponden, ¿sabes? Solo hay que volver a examinar cómo ves estas partículas subatómicas, con la fuerza de la que ya dispones, que son gravedad y electromagnetismo. Y luego, de repente, todo empieza a cobrar sentido. ¿Correcto? Vale. Por tanto, básicamente, esta mañana vimos que había errores fundamentales en nuestro concepto de las dimensiones. Y luego vimos que estos conceptos pueden ser corregidos. Estos conceptos pueden ser corregidos usando una analogía fractal.
Quiero decir que la analogía fractal es mucho más que una analogía. Es un método completamente nuevo de hacer física, el cual incorpora la singularidad. En esencia, el mayor error de la física actual es que no saben ocuparse de las singularidades, así que hacen como si no estuvieran ahí. Y, por tanto, básicamente, por ejemplo, Bohm era un físico que colaboraba con Einstein Einstein escribió las ecuaciones de campo para intentar unificar la física e intentó encontrar una teoría unificada desde el principio y nunca lo consiguió. Bohm, sin embargo, decía que tenían que ser hologramas. Debe tener que ver con hologramas en los que cada parte contiene toda la información. Y Einstein quería usar los hologramas, pero estos no son aplicables matemáticamente. Es una bonita analogía, pero no existen matemáticas que sean útiles en los hologramas, que puedes aplicar a las ecuaciones de campo. Sin embargo, los fractales son ecuaciones matemáticas que pueden aplicarse en física. Otra cosa asombrosa de los fractales es que una ecuación fractal es una repetición de una ecuación que es determinista. Es decir, la ecuación es determinista, un círculo y un triángulo, ¿vale? Pero cuando la repites, se convierte en una retroalimentación abierta hasta el infinito, de modo que tiene un comportamiento completamente no lineal y no determinista. ¿De acuerdo? Así que a partir de una ecuación muy determinista obtienes un resultado no lineal complejo. Así que estás justificando las dos caras del universo, la parte determinista y la no determinista. Vimos, por lo tanto, que podemos resolver estos problemas con las dimensiones describiendo dimensiones en distintas resoluciones de un fractal. Vimos que el universo está, con toda probabilidad, expandiéndose y contrayéndose al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo, mientras estudiaba esto, estaba intentando entender la física de las ondas y estaba estudiando mucho para entender las ondas y para entender la física de las ondas, etc. Y estaba teniendo muchos dolores de cabeza. No podía entender qué diantre era una onda. Y el motivo que no pudiera entenderlo era que, bueno, soy de los que observan la naturaleza. Así que observaba la naturaleza y no veía nada que se moviera así. Y el libro de física insistía en que básicamente todo era una onda. ¿Vale? Y me dije, bueno, si todo es una onda, ¿cómo es que todo no se mueve así? Viajando a través del espacio así. Y no podía entenderlo. Oh, Dios mío, ¿qué es esta cosa de las ondas? Y me estaba dando dolores de cabeza y estuve estudiando durante meses intentando comprender las ondas. Y al final me frustré y pensé, bueno, voy a volver al punto cero. Olvídate de todos estos libros de física. Y simplemente me monté en mi furgoneta y fui a un lago elevado de Canadá. En esa época vivía en Canadá. Entonces fui a uno de esos lagos turquesas en las montañas de Columbia Británica, que son realmente planos, y cogí una piedra y la tiré al lago. Y me dije, voy a empezar por el punto cero. ¿Qué diablos es una onda? Así que la tiré al lago y la piedra golpeó la tensión superficial del agua. Y en efecto, las ondas se formaron y pude observar que si cortas y si diseccionas las ondas, tienes ese movimiento arriba abajo de una onda sinusoidal.
Pero había algo que no estaba bien. El movimiento arriba, abajo de la onda es solo el resultado del golpe de esa piedra contra la tensión superficial del agua, que empuja las moléculas. De modo que tienes que justificar esa fuerza también, la roca atravesando el agua. Así que si tienes en cuenta la causa de la onda y la onda, entonces obtienes un modelo distinto, obtienes un modelo más parecido a un cono, porque la piedra se hunde y la onda se aleja. Y entonces lo entendí. Oh, Dios mío, me di cuenta de que había ocurrido. Se trata de ese problema bidimensional otra vez. ¿Sabéis qué? Nuestro universo no está en la pantalla del osciloscopio. Nuestro universo está en coordenadas esféricas aquí fuera, ¿vale? Así que lo que ocurrió es que debido a que los físicos y matemáticos no son nada buenos a la hora de tratar con la rotación y el momento angular, torsión, efecto Coriolis y todo eso, aplanaron la onda. La dibujaron así. Lo que hice cuando tuve esta iluminación sobre el cono fue ir a la orilla del lago, en la arena, y dibujé una onda con un palo. Pero entonces puse una línea a lo largo así. Y me di cuenta de que la onda en realidad es un vórtice toroidal tridimensional. ¿Lo entendéis todos? Y pensé, oh, Dios mío, aplanaron la onda, por eso estoy confundido. Nada en el universo se mueve arriba y abajo así. Todo el universo tiene una órbita y una rotación. Aquí es donde este es uno de los motivos por el que las ecuaciones de campo de Einstein no están completas. Se debe a que la torsión y el efecto Coriolis que resultan de la rotación son eliminados uniendo el sistema de coordenadas a la rotación de un objeto. Cuando calculan las fuerzas implicadas en un agujero negro en rotación, se unen ellos observadores al agujero negro de modo que están girando a la misma velocidad y no tienen que ocuparse de la torsión. Adelante. Sí, y veremos eso en un minuto. Así que, imaginaos que hay... Os pondré un ejemplo sencillo. Imaginaos que hay un motor eléctrico girando delante vuestro y hay un mango. Y debéis intentar agarrar ese mango, ¿vale? Entonces agarras el mango y no te mueves con él. Vais a obtener calor, torsión y todo tipo de efectos, también termodinámicos. Vuestra mano va a empezar a pedalear, ¿vale? De acuerdo. Pero si giráis con el mango, entonces no hay fuerza. ¿Lo veis? Bien, esa es una gran diferencia. ¿De acuerdo? Si estás haciendo cálculos girando con las cosas y eres el observador que está girando con ellas, entonces vas a pasar por alto muchas fuerzas. Imaginaos, por ejemplo, calcular las fuerzas que tienen lugar en una galaxia. 300.000 millones de estrellas orbitando, ¿vale? Pero en lugar de ser un observador observando la órbita del objeto, os unís a ella, entonces no habrá ninguna fuerza. Esa es la gran omisión en física moderna. Pero lo que sucedió allí es que me di cuenta de que la forma de onda no es algo que suba y baje así, sino en realidad algo que realiza órbitas. Y cuando lo examinas de ese modo, entonces la frecuencia de onda, la amplitud de onda,
Y la longitud de onda son todas un resultado del momento angular, rotación. ¿Lo veis? Sin que eso se tenga en cuenta. Cuando observas el Sol y te imaginas el campo electromagnético del Sol viniendo hacia ti, en general te imaginas algo acercándose a ti así, ¿vale? Pero de hecho se acerca así, ¿vale? Y estaba emocionado con eso. Dios mío, esto funciona, es un vórtice. Y luego estaba echado sobre la arena, observando el sol ponerse detrás de las montañas. Y pensé, ¿no es curioso que siempre pensamos que el sol se está poniendo, pero en realidad es la Tierra la que está girando? Y al pensar eso tuve otra iluminación. Oh, mecánicamente. Y pensé, espera un segundo. A todos nos han enseñado, según nuestra comprensión actual, que el Sol está aquí, en el centro de nuestro sistema solar, ¿vale? Desde Galileo y Copérnico. Y que los planetas hacen algo así. ¿Sí? ¿Es eso cierto? No. Eso, en realidad, no tiene nada que ver con la dinámica de nuestro sistema solar. Aunque eso se les enseña a todos los niños en la escuela. Incluso en mi escuela había uno de esos aparatos en los que haces girar esa cosa y los planetas dan la vuelta al Sol. No sé si teníais uno de esos, pero yo tenía uno en mi colegio. Y de hecho es totalmente incorrecto. Aquí tenemos nuestro sistema aislado mordiéndonos el culo otra vez, porque el Sol se está moviendo a 200 kilómetros por segundo y los planetas siguen el ecuador solar generando un enorme vórtice. Eso no tiene nada que ver con los planetas volviendo sobre sí una y otra vez. ¿Veis lo distinta que es esta perspectiva simplemente por no pensar en un sistema aislado? ¿Vale? Y me di cuenta de que todos son vórtices. Bien, cuando te fijas en ello, puedes decir que este es el año 2000, este es el 2001, este el 2002, etcétera, ¿vale? Como la Tierra. Bueno, esta distancia no tiene nada que ver con el mismo punto en el espacio-tiempo. Después de un año en rotación alrededor del Sol, la Tierra está a millones y millones de millas de donde estaba el año anterior. ¿Veis cómo esto empieza a abrir vuestra mente y vuestra conciencia a lo que realmente está ocurriendo? ¿Quieres decir que solo tengo un año? ¿Perdón? Que si todavía tengo solo un año. ¿Qué quieres decir? Bueno, lo de los cumpleaños, si nunca vuelves sobre Ah, ello otra sí. vez. Bueno, el cumpleaños, todavía hay un cumpleaños. Eso es cuando tenías 2 años y 3, porque cambiaste. De hecho, si la Tierra volviera a las mismas coordenadas espaciotemporales, entonces no cambiarías. Sería el mismo año cada año, sería muy aburrido. Sería como un año de Ron Hawk, ¿vale? Así que eso, pues me di cuenta de por qué cada momento es un momento distinto. Cada momento es un momento distinto porque nos estamos moviendo a través de la geometría del espacio-tiempo. Y cada movimiento, cada punto de esta espiral es un punto muy distinto. Tiene una relación distinta con todo el resto.
¿Cómo está relacionado el efecto Coriolis con esto? Bueno, el efecto Coriolis, vaya, eso es algo más complicado. Voy a explicar el efecto Coriolis más tarde. Va a ser más fácil, con el gráfico del ordenador. Adelante. Lo que estás demostrando es que el tiempo va en espiral, no en círculos. Así es. Sí, no es... Así es, el tiempo no es... Y vamos a hablar de ello en breve. Aquí el tiempo, sin duda, esto es como un concepto de tiempo lineal, pero trazado sobre una espiral en lugar de una línea. ¿De acuerdo? Porque esa es la dinámica real de nuestro planeta. ¿Por qué es esto importante? Bueno, en física tiene sus implicaciones, y lo veremos en un minuto. Pero pensaba, ¿cómo hago que sea visualmente adecuado para que la gente lo entienda? Estuve pensando y pensando, volví a mi furgoneta y pensé, tengo que usar algo como un motor que gire o algo y una cuerda. Así que lo que hice es, para mostrar esto a la gente, pensé, cogeré un motor eléctrico y no podía encontrar uno. Tenía el motor de V8 de mi furgoneta, pero era demasiado grande. Así que busqué alrededor y al final encontré un motor eléctrico, pero estaba dentro de mi máquina de afeitar. Así que desmonté mi máquina de afeitar. Tengo fotografías de entonces. Tuve que dejarme barba porque mi máquina de afeitar estaba metida en el experimento. Pero desmonté mi maquinilla y le saqué el motor eléctrico y le uní una cuerda, un sedal. Y en el otro lado le puse un pequeño plomo de pescar que me permitía sujetar la cuerda y hacerla girar al mismo tiempo. Luego puse en marcha mi maquinilla. ¿Hay alguien que pueda apagar las luces? Gracias. Y ya no tengo mi maquinilla porque... Bueno, podéis ver que vuelvo a afeitarme. Pero estaba en una conferencia de física y era divertido. Iba por ahí con todos esos físicos en la conferencia, mi maquinilla y mi cuerda, intentando explicarles que una onda es un vórtice tridimensional. Y un físico que había venido desde Canadá me vio haciendo eso y había traído este aparato. Pensó que era un juguete divertido. Y cuando me vio haciendo eso, dijo, necesitas este chisme, y me lo dio. Y desde entonces presento con esto, que es mucho mejor que mi maquinilla cuerda. Voy a intentar hacer esto de manera que... ¿Puedes tirar de esa cuerda sobre tu cabeza? Bien, gracias. Así que aquí... hice girar la cuerda y en cuanto lo junté, esto es lo que pasó. La cuerda se autoorganizó formando un vórtice. Pero el vórtice estaba cuantificado, porque veis todos la forma de onda bidimensional aquí. La onda sinusoidal bidimensional. ¿De acuerdo? Bueno, la onda sinusoidal bidimensional es un vórtice tridimensional, ¿vale? Y cuando se autoorganiza, genera cuantas muy concretos. ¿Lo veis todos? Estos cuantas son las partículas y esta es la onda.
¿Lo veis? La onda y la partícula se juntan de manera natural cuando tienes un vórtice tridimensional. ¿Veis lo que quiero decir? De repente, no se trata de una onda o de una partícula. Son ambas en la misma dinámica. La partícula y la onda. Cuando lo desorganizas, ¿vuelve a equilibrarse? ¿Perdona? Cuando lo desorganizas, ¿vuelve a equilibrarse? Sí, puedes desestabilizarlo y puedes cambiar la amplitud, pero puedes obtener estabilidad. Sí, ondas estacionarias estables, como esta. Y son muy bonitas también. Generan estructuras fractales muy interesantes. Entre ellas, si podéis verlas en el medio, ¿Están a la venta? ya me gustaría. Nunca he podido encontrar otro como este. Y he buscado mucho, y durante mucho tiempo. Y podéis seguir creando. Esto es... A ver, esta es de dos fases. ¿Sí? Así que, de nuevo, ¿se parece a esto a algo? Correcto. Ahora tenía un concepto para los pétalos y lóbulos entre las esferas en intersección. Las esferas son la parte del horizonte de sucesos que irradia. Esas esferas radiantes se intersectan creando ondas estacionarias, es decir, el campo electromagnético. ¿Entendéis esto? De modo que, de hecho, puedes... Esta es la frecuencia 1. A ver si puedo... Ahí, dejad que le dé más velocidad. Este es uno de los patrones de interferencia. En una ola acercándose a la playa. ¿Las moléculas de agua van en espiral? Así es, las moléculas de agua se mueven a través de la ola. Como los surferos pasando por el túnel, las moléculas de agua pasan por la ola. Así, a lo largo de la orilla, y da la impresión que la ola se está moviendo en esa dirección hacia la orilla, pero en realidad es un vórtice. Por tanto, a ver, puedes obtener... A ver si puedo... Aquí está. Aquí tenéis una formación tetraédrica de ondas en el centro. Oh, lo perdí, perdón. Es difícil mostrarlo a un público numeroso. Se necesita una cámara. En cualquier caso, puedes obtener todos los patrones de interferencia que necesites, incluyendo la onda y las partículas juntos. Todo en uno. No hay necesidad de ninguna extraña dicotomía entre ambas. Y si, de hecho, puedes hacer cosas muy chulas. Poca velocidad. Aquí están los patrones de interferencia a baja velocidad. ¿No es estupendo? Si lo dejas suficiente tiempo, ¿se organiza solo o se autoorganiza porque lo estás moviendo? Se organiza porque lo estoy moviendo. Si cambio la frecuencia de onda, hay sitios en los que la distancia, debido a la longitud de la cuerda, creará interferencias como aquí. Pero luego, si cambio esa longitud, cuando la longitud es adecuada, se autoorganizará. Y cuando lo hace, la velocidad de rotación del motor cambia. ¿Sí? Así que tiene que ver con la longitud de onda y la velocidad de rotación.
Así que aquí está mi teoría de cuerdas. Por tanto, ¿estáis entendiendo esto? Bien, de modo que se trata de todos los spins anulándose en el centro de todas las cosas, creando inmovilidad. Desde ese punto de inmovilidad todo orbita a su alrededor. Cuando sabes eso, entonces, al observar la galaxia, encuentras la misma dinámica. ¿Vale? Esto es una galaxia. Es un nivel fractal mucho más grande que el huracán. Un huracán mide unas cuantas millas de diámetro. Una galaxia tiene unos cuantos miles de años luz de diámetro. ¿De acuerdo? Y contiene miles de millones de estrellas. ¿Qué hay en el centro de una galaxia? Un agujero negro inmenso. El punto inmóvil, la singularidad. El punto en el que todos los spins se cancelan, creando inmovilidad, singularidad. Sí, el agujero negro está en rotación, pero eso es su exterior. Si vas dentro, hacia la singularidad, cuanto más adentro vayas, más quietud y más frío encontrarás. Bien, cuando mostré esto, a los físicos, casi 12 años atrás, predije a partir de esta teoría que el centro de todas las galaxias iban a crear agujeros negros, que todo centro galáctico tenía un agujero negro en el centro. Me echaron de conferencias de física por decir cosas así. Bueno, recientemente apareció esta observación. Las observaciones más recientes del Hubble están presentando un reto cosmológico a medida que los astrónomos descubren agujeros negros supermasivos en el corazón de cada galaxia que examinan. Esta es una predicción muy grande, ¿sabéis? Y no es trivial. Adelante. Si observas estas imágenes de la galaxia con esta cosa difuminada en el centro, sí. Si miras a través de un telescopio no se ve ese difuminado, eso es una película sobreexpuesta para ver los bordes más exteriores. Si miras a través de un telescopio pequeño puedes ver un punto en el centro en cada una de estas galaxias. Sí. Hace 20 años yo pensé lo mismo. ¿En serio? Cuando empecé a verlo. Oh, bien. Ese punto que ves en el centro de la galaxia, de hecho, es uno de los objetos más brillantes que observamos en el universo. Y nunca se ve eso en ninguna foto. Todo lo que ves es... Es bueno saber eso. Y lo llaman agujero negro. Sin embargo, es el objeto más brillante que observamos. Sí, ¿por qué? Porque estamos observando la parte externa de ese agujero negro, no la parte interna. ¿De acuerdo? Así que eso era interesante. Aquí, los astrónomos se han quedado rascándose la cabeza, preguntándose cómo estos objetos, una vez considerados novedades o cosas de ciencia ficción, puedan ser frecuentes, dominando el núcleo de probablemente toda la galaxia grande del universo. Bueno, pues siguen rascándose la cabeza. Antes, los agujeros negros supermasivos parecían artículos de tuneo añadidos a los coches, dijo la Universidad de Michigan. Ahora estos parecen ser una característica común y si los agujeros negros son una parte integral en la formación galáctica, eso podría requerir una importante revisión de nuestras teorías. No me digas. Quizá no echaréis a las personas con tanta facilidad. ¿Veis dónde voy, por lo tanto?
Este es el concepto que estoy presentando. Todo tiene en su centro una singularidad, y todo lo que está en el exterior de este centro es la parte que irradia, que observamos como el universo, porque está en rotación, porque tiene momento angular, y eso genera fuerzas, como la radiación electromagnética, etc. Así que, cuando estaba estudiando estas cosas y me di cuenta de que estos lóbulos tenían que ser esos vórtices que se mueven a través del espacio, entonces vi rápidamente, rápidamente vi que estos vórtices, de hecho, encajan con la dinámica que vemos para las ecuaciones del tensor de las nubes electrónicas. La misma dinámica se encuentran en la nube electrónica. Estas son las ecuaciones de probabilidad de los electrones. Y luego descubrí que las partículas subatómicas siguen esta dinámica también. Los mesones son un vector de equilibrio. Los bariones son matrices isotrópicas de vectores. Y luego me di cuenta, esto es extremadamente pequeño, ¿verdad? Luego me di cuenta que en lo extremadamente grande encontramos la misma dinámica. Estos son explosiones de supernova, aquí a la derecha, a vuestra izquierda. Y esto es un crop circle. ¿Podéis verlo todos? ¿Es difícil de ver? Quizá podamos cerrar la luz. Así, más fácil, eso es. Bueno, cuando esto tuvo lugar, me emocioné mucho. Me dije, oh Dios mío, han sacado una foto de la geometría del espacio. Así que llamé a los astrónomos locales y les dije, chicos, habéis sacado una foto de la geometría del espacio según mi teoría. Esos rizos grandes que veis formando pétalos, eso se debe, ya sabéis, una explosión de supernova. Es una estrella que explota, ¿vale? Así que no esperas que vaya a organizarse en un patrón concreto. Se supone que debe ser simplemente algo caótico, ¿vale? Pero no fue así. Esta es la primera supernova que fotografiamos y formó enormes círculos intersectándose. Así que me emocioné. Bueno, todos me dijeron que me fuera ya sabéis a dónde. Y que esto era solo una casualidad. Bueno, pues de una casualidad a la otra. Hicieron una foto de la siguiente supernova que estalló y generó exactamente la misma cosa. Anillos en intersección, formando estructuras parecidas a un pétalo, como yo había predicho. Y luego, este era muy mono, porque cuando mirabas de cerca, el centro había un ojo, como el ojo de Horus. ¿Sabéis? Incluso había un centelleo en el ojo. Pero lo que realmente me emocionó de este es que las dos... El efecto Coriolis es muy parecido a esto, y lo veremos en un minuto. Así que tienes razón. Y eso es lo mismo que aparece en las líneas de flujo magnético y electrónico. Sí. Cualquiera que sea la magnitud, donde sea. Sí, a cualquier escala encuentras la misma dinámica del toroide doble y la estructura del vector de equilibrio en la singularidad en todos los niveles de la escala. Así que uno espera que apareciera la misma dinámica
Y eso es lo que vemos. Desde las nubes de probabilidad de los electrones hasta las nubes de una supernova en el cielo. Así que ese es un tamaño de una escala muy grande. Ahí casi parecen en una dimensión como si fuera una imagen plana. Sí, pero no lo es. ¿Está completamente plegado? Sí, sí. Así que después de resolver esto, estaba muy emocionado por la dinámica que éramos capaces de representar. Fue bueno ver a este tipo aparecer en esta conferencia y explicarnos exactamente de qué se propia trata. galaxia en 1054 después de Cristo, mientras observábamos esta cosa estallar, se hacía más y más grande y era muy bonita. Por cierto, en 1987, un remanente en expansión muy interesante. Si miráis justo donde la estrella que estalló solía estar con el telescopio espacial Hubble, veis esta estructura bastante extraña. Si hacéis zoom con el telescopio espacial Hubble y observáis los restos de la supernova de 1987, aquí está lo que veis. Y me gustaría que suspirarais otra vez, por favor. Eso ha estado mejor, gracias. De acuerdo, pero ¿qué es esto? Quiero decir, parecen tramas anidadas. ¿Cómo es posible que formara una trama? Y hay una respuesta astrofísica sólida para eso. Son solo 3 palabras y nadie lo sabe. No hay manera de que alguien hubiera predicho que una estructura como esta, si no hubiera sido descubierta por el telescopio espacial Hubble, por lo tanto, estos restos son cosas muy exóticas, por lo que tienen en común. Bueno, obviamente no conocía mi trabajo, porque yo lo predije. Y por tanto, esto es lo de la luz. Así que pensé que eso era interesante. Fue como, oh sí, bueno, yo hablé de eso. Pero uno de los problemas aquí es que las imágenes muestran, como decíais, una estructura en 2D, cuando en realidad estamos hablando de una estructura esférica. En la Temple University Press, que es una publicación de evaluación por expertos, y es solo la primera publicación, que es una visión general, y esta tendrá secciones que serán publicadas en otras revistas, probablemente FINSREV y publicaciones matemáticas para las soluciones de las ecuaciones de campo de Einstein que descubrimos. Pero aquí tenemos un cuásar, con la misma dinámica de vórtices yendo hacia la singularidad. Ahora bien, estos vórtices tienen 10 elevado a 6 años luz. Esto es un vórtice con una longitud de 1.000.000 de años luz. 1.000.000 a la velocidad de la luz, ¿vale? Tardaríais 1.000.000 de años en llegar al final de ese vórtice. ¿De acuerdo? Y eso es solo la mitad. Y ese vórtice está girando a casi la velocidad de la luz. Se cree que esos vórtices son vórtices relativísticos. Giran a casi la velocidad de la luz. ¿Podéis imaginaros la dinámica que se requiere? ¿Podéis imaginaros la torsión que eso genera? Y no han calculado la torsión. Es como, espera un momento, con razón, os falta energía. Adelante. ¿Tenemos alguna idea de cuál sería la proporción de esa torsión respecto del total de masa energía de ese? Estamos realizando ahora esos cálculos. No es algo evidente, porque debemos añadir la torsión y la función del efecto Coriolis a la variedad espaciotemporal. Y la torsión está escrita en vectores y las variedades espaciotemporales están en tensores. Así que hay que realizar la conversión y es una tarea grande. Estamos en ello y parece extremadamente prometedor. Está muy bien, la verdad, muy bien. Pronto podremos aportar respuestas a eso. Pero aquí, fijaos en el fractal. Esto es un cuásar, un vórtice de 1.000.000 de años luz. Aquí hay un microcuásar. Se encuentran dentro de las galaxias. Y tienen unos vórtices de 3 años luz, pero son exactamente la misma dinámica. Cuásares, microcuásares y estrellas en colapso. Distintas escalas, la misma dinámica. Podéis observar esta dinámica a todos los niveles.
Aquí tenemos un púlsar. Aquí tenemos otra vez la misma dinámica. Esto, de hecho, es una imagen de estos vórtices yendo hacia el centro del púlsar, y luego, cuando tomaron una foto del centro del púlsar, podéis ver los pétalos emerger del octaedro, en el medio del octaedro. Fijaos en estos twistores. Esto la parte de abajo, la parte de arriba del púlsar. Y, como dije, la misma dinámica se encuentra en la superficie de la Tierra. Y en realidad, la misma dinámica se encuentra en la superficie del Sol, en la superficie de Júpiter, etc. Así que la geometría final es algo parecido a esto. Un vórtice doble, un toroide doble, en el cual se genera un plano ecuatorial de ondas gravitatorias. Y en la singularidad, los 12 vértices de la estructura fractal del vector de equilibrio, que determinan la escala de la topología del espacio-tiempo. Ahora bien, escribimos todas las matemáticas para esto y funcionan. Cuando escribes las matemáticas en teoría de grupos para estas dinámicas, acabas explicando o justificando todas las partículas subatómicas y todas las fuerzas.